Ser podcast. No suena una oveja cualquiera. Suena una oveja que hizo historia. Crónica 24/7. Suena Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta hace casi 30 años. Eva Aguado. Desde entonces se han clonado terneros, ratones, cabras, conejos, hasta mascotas. Más de 20 especies de mamíferos. Pero la clonación genética acaba de dar un paso más, muy importante. Con la clonación de un macaco, de Retro. Es un macaco rhesus, que hemos conocido ahora, pero ya es adulto, ha sobrevivido más de 2 años. Y su clonación es importante porque es un primate, es decir, es de una familia biológica mucho más próxima a la nuestra. Es mucho más parecido a los humanos que las ratas o que los mismos perros. Es un avance porque los monos de laboratorio clonados, entre otras cosas, podrían agilizar el descubrimiento de nuevos fármacos, por ejemplo. Pero también es inquietante y plantea muchas preguntas. Episodio 110. También me parece que hay muchas opciones previas antes de... Silvia Martín es profesora de Ingeniería Genética del CEU. Creo que esta es una opción inaceptable. Y se refiere a la cantidad de dudas éticas que se plantean sobre la ingeniería genética. Dar otras herramientas paralelas para tratar de solucionar el problema concreto. En Crónica 24/7 hablamos de clonación, de modificación genética y de cómo la ética nos protege de que la ciencia llegue a fabricar personas. Habría que buscar una solución concreta que sea éticamente aceptable para la sociedad en su conjunto. Bebés a la carta. ¿Ciencia o ciencia ficción? Por Gillian Ayala. Estos son titulares que hemos leído en la prensa. Una clínica de Estados Unidos ofrece niños a la carta. Creados los primeros embriones humanos sintéticos. El modelo de embrión que los científicos crearon sin óvulos, esperma o útero. Nace Retro, un mono clonado que acerca la posibilidad de hacer copias de los seres humanos. 2 procesos, la clonación y la creación de seres humanos en laboratorios desde cero, que están desafiando a la ética y a la legislación vigente hasta ahora. Primero, por lo que pueden suponer en un futuro, no sabemos si muy lejano o más cercano de lo que imaginamos, y segundo, por las oportunidades y los beneficios que también pueden acarrear. Por eso, vamos ahora a un laboratorio. Puede parecer ciencia ficción, pero desde hace años se está investigando la clonación animal, un proceso de ensayo-error que a medida que avanza se acerca más a la idea de fotocopiar seres humanos. Empecemos entonces por ahí, por la clonación. La clonación en primates es un proceso laborioso y complicado, y de hecho la tasa de éxito es normalmente muy baja. Nos explica el proceso, sus pros y sus contras, Silvia Martín, profesora de Ingeniería Genética y Terapia Genética en la Universidad CEU San Pablo. Y eso significa que hay que utilizar un gran número de embriones para conseguir un resultado positivo. Y efectivamente es un proceso de prueba-error. Un grupo de investigadores chinos ha perfeccionado la técnica para producir macacos idénticos. Crearon 113 embriones, transfirieron 11 a 7 hembras y consiguieron 2 gestaciones y un único nacimiento, el de Retro, ese macho de macacos Reus que ya tiene 3 años y medio. Este avance exitoso nos ha llevado a preguntarnos si puede evolucionar esto hacia una clonación de seres humanos. Compartimos muchas similitudes con este macaco, pero hay varios problemas que se cruzan en el camino. Primero, el ético. Y si eso lo llevamos a humanos, pues la situación es realmente compleja. Es decir, que necesitaríamos muchas mujeres gestantes para obtener un resultado positivo, lo cual es éticamente inaceptable. Ya que estamos en el futuro, en el escenario de los futuribles, vamos a quedarnos con la idea de que algún día sea posible clonar, fotocopiar
seres humanos. La doctora en psicología, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Sonia Darbra, también lleva décadas impartiendo docencia en genética de la conducta y en psicogenética. Le hemos preguntado qué implicaciones psicológicas puede tener una hipotética clonación de seres humanos, si afectaría de alguna manera a su personalidad. La pregunta es, ¿por qué queremos clonar a una persona? ¿Para qué queremos obtener una persona a través de clonación? ¿Para seleccionar al bebé? Los genes sin ambiente no son nada. Y nos ponía un ejemplo muy identificable por todos. Es muy fácil entenderlo si nos fijamos en los gemelos idénticos. Son clones porque derivan de una única célula que muy al principio del estadio embrionario se divide y da lugar a dos bebés. Físicamente se parecen mucho, parecen dos gotas de agua, pero en cambio, si nos fijamos en su manera de ser, en sus capacidades, nos daremos cuenta que difieren. Es sorprendente la diferencia. Si éticamente es inaceptable clonar humanos, si psicológicamente nos deja ante un escenario incierto, ¿por qué se investiga y se experimenta con esta técnica? La clonación de animales ha servido fundamentalmente para comprender el proceso de desarrollo embrionario, para comprender todo el proceso desde el momento de la concepción, es decir, la fecundación, y ha servido para resolver y ayudar a las parejas que tienen problemas de fertilidad. Y así, un experimento nos lleva a otro. En el laboratorio se pueden clonar mamíferos, pero también crear embriones humanos sin esperma, óvulo y además fuera del útero. Scientists have grown something that closely resembles an early human embryo. Un equipo científico de la Universidad de Cambridge y del Instituto Tecnológico de California ha generado embriones humanos sintéticos y lo ha hecho utilizando células madre. Esto tiene sus implicaciones porque en cierto sentido se está facilitando el desarrollo de tecnologías que van a permitir obtener animales editados genéticamente para su posterior desarrollo. El problema es que hay solo 14 días para la experimentación. La ley no permite más. Pero no es hasta la tercera semana, hasta los 21 días, que se puede analizar realmente la viabilidad real de ese bebé. Como pasa con la clonación, estos avances abren puertas y generan interrogantes. ¿Se podrán crear bebés a la carta en un laboratorio? Aquí hablamos de edición y modificación genética también. La modificación genética de embriones es inaceptable en humanos y creo que esa modificación genética debería reservarse para resolver problemas ya existentes. Entonces, ¿cuándo sería aceptable? En el caso de edición de células somáticas, es decir, utilizarlas como herramientas terapéuticas para pacientes que tienen problemas graves, pacientes que tienen hemofilia u otro tipo de enfermedades genéticas graves que no tienen otra alternativa terapéutica. Y en estos procesos de investigación, ¿qué pasa con los animales? Al final vemos que es un método que implica dolor a ciertos animales inocentes que no tendrían que estar pasando por este proceso. Jordi Gispert, de ADA, la Asociación Defensa de Derecho Animal, nos lo explica. Porque al final lo que hace es incrementar el negocio que representa hoy en día la experimentación con animales, que utiliza a nivel mundial más de 100 millones de animales cada año. Por tanto, estamos ante un escenario prometedor para la ciencia, para el tratamiento de enfermedades, pero como toda tecnología o avance científico, en las manos equivocadas puede suponer un peligro. No estamos todavía cerca del escenario en el que se puedan clonar por encargo seres humanos, ni siquiera para investigar, pero la técnica se está perfeccionando. Lo mismo con la creación de seres humanos fuera del útero sin esperma ni óvulos. No es ciencia ficción, pero al menos de momento tampoco realidad. Crónica 24/7. Hay lugares en el mundo que son únicos. Compite con Londres y París por ser uno de los destinos favoritos de los viajeros del mundo. ¿Por qué lo somos? Es junto a Baleares y Cataluña el viaje preferido para los turistas nacionales. Por nuestra cultura. Es Canarias, que en un solo año, en el 2023, ha vuelto a batir todos los récords y ha recibido a cerca de 40 millones de pasajeros en sus aeropuertos y, sin embargo, tiene precisamente la conectividad aérea
una asignatura pendiente que está a punto de aprobar. Creo que es un poco mejor, un avance que los canarios ya podamos ir también a Madrid con una compañía nuestra. Desde hace 2 días, pasajeros como este utilizan una compañía canaria, Binter, para conectarse con la península a través de Madrid. Hombre, súper bien, además que los horarios están muy bien distribuidos durante el día, no son esos madrugones de las 7 de la mañana. Y la llegada de un nuevo competidor va a ofrecer más plazas. Es una gran ventaja para las personas que estudian y trabajan fuera, para los a más horas y todos confían que a un precio mejor. En Crónica 24/7 te contamos si volar a Canarias y viajar desde Canarias va a ser más fácil, va a ser más barato. Y además una comodidad para aquellos a los que nos encanta viajar. La aerolínea que revoluciona los vuelos a Canarias. Por Minerva Marcos. Canarias está de moda. El archipiélago ha batido récords de turismo en 2023 y, según las previsiones, 2024 seguirá en la misma línea. Sin embargo, su principal visitante sigue siendo el extranjero. La conectividad con la península y concretamente con Madrid continúa siendo una de sus grandes trabas para atraer turismo nacional. Al menos así ha sido hasta ahora. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Iniciaremos el embarque del vuelo de Binter 158 con destino a Gran Canaria. Desde el pasado 1 de febrero, la conexión Madrid con Tenerife y Las Palmas cuenta con 16 vuelos diarios más. La aerolínea canaria Binter ha estrenado nuevas rutas con la capital, el principal corredor, y que hasta ahora estaba en manos de unos pocos operadores. Y esto se ha notado directamente en los precios. Es una enorme noticia, una gran noticia, porque provoca de inmediato, solo con su anuncio, una bajada del 10% en los precios entre Canarias y Madrid, y por otro lado un anuncio también de aumento de plazas, no solo por la nueva compañía que entra a operar en ese corredor, sino porque el resto de compañías que ya operaban, pues también aumentan sus plazas. Por lo tanto, corrobora esta situación que la competencia, el que haya más compañías operando en el corredor, pues mejora la conectividad, mejora los precios y mejora el número de plazas y la calidad de las mismas. Lo explica Pablo Rodríguez, el consejero de Movilidad del Gobierno insular. Los canarios defienden que esta poca oferta con corredores tan claves como Madrid es la que mantiene los precios tan elevados y puede llegar a desmovilizar al turista nacional. Contar con una nueva línea aérea entre Canarias y Madrid ha tenido otro efecto significativo, y es que ha puesto en evidencia que la habitual carestía de los vuelos de avión para viajar de la península al archipiélago o viceversa no es un efecto perverso, como sostienen sus detractores, de la subvención del 75% del precio del billete para los residentes. Para Marta Cantero, directora de contenidos de la SER en Canarias, la causa ha sido en realidad que en el mercado aéreo canario se opera en régimen de oligopolio, por lo que el gobierno autonómico considera que tras Binter hay espacio para que otras compañías compitan en esta y otras rutas en el futuro. Por lo que el sector turístico se muestra muy optimista con este cambio. La entrada de un nuevo operador suele suponer una mayor oferta, que suele traducirse en beneficios para el viajero, como bajadas de precios, ofertas más competitivas, etc. Una tendencia que confirma Natalia Díez Rivas, directora comercial de Kayak en Europa. Los vuelos para verano de 2024 no llegan actualmente a los 200 euros cuando el año pasado se vieron cifras que superaban los 400. Y todo esto ha sucedido además en un momento muy dulce para el archipiélago, como añade Pilar Crespo, responsable de Booking para España y Portugal. Si miramos un poco previsiones para qué está pasando ya en este primer trimestre del año y buscamos cuáles son los destinos que el cliente más busca, Canarias estaría entre el top 5 de destinos más buscados a nivel mundial. Dentro de España, para el cliente español, Canarias estaría en torno al tercer destino más solicitado por nuestros clientes nacionales. La otra pieza fundamental del sector, los hoteles, también han celebrado la posibilidad de que esta nueva ruta fomente el turismo nacional sin que esto afecte a su principal fuente de ingresos. Nicolás Villalobos es director general de Cordial Hotels and Resorts. No consideramos que exista ese efecto de desplazamiento del turista internacional por el nacional, pues porque todavía aquí en Canarias estamos lejos de estar al 100% de ocupación, ¿no? Entonces, viendo cómo hay en camas disponibles, pues aquí cabemos todos. Deseamos que suba el turismo peninsular en Canarias. Más de un 35% del PIB en Canarias proviene del turismo, mientras que en términos de empleo supone un 40%.
Unos datos que a su vez causan preocupación en una parte de los canarios por lo que implican un aumento del turismo masivo, exceso de población permanente en algunas islas, más inversión extranjera y poca sostenibilidad. El antropólogo y profesor de la Universidad de La Laguna, Agustín Santana, defiende cuál es, a su juicio, la posible solución. Hay que empezar a desescalar. Esto implica ir tal vez recualificando alojamientos, recualificando camas y bajando el número de turistas, pero bajándolos progresivamente. Un descenso progresivo implica, pues necesariamente también, bajar el número de plazas que vienen a Canarias, aumentar los costes para el cliente, es decir, el precio final que paga el cliente. Ir poco a poco recualificando el personal, ir poco a poco pensando en nuevas vías, nuevas formas económicas para poder subsistir. Un cambio que, según sostiene, debería abordarse cuanto antes, dada la gran popularidad que tiene el archipiélago. Crónica 24/7. Votos emitidos 350. Votos sí 171. Votos no 179. Esta semana Junts ha sumado sus votos a los de PP y Vox. Al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara a la proposición de ley orgánica de amnistía para rechazar la ley de amnistía que precisamente ellos, Junts, junto a Esquerra, havien exigido a canvi de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Començo amb el concepte que penso que resumeix molt bé la nostra posició. La portavoz del grupo de derecha independentista, Miriam Nogueras, explicaba el no de su formación con un concepto que, decía ella, resumía muy bien su posición. Parlo de l'amnistia integral. Exigía una amnistía integral, que no dejara fuera a nadie. La medida de gracia, que según todos los partidos que la apoyan puede favorecer a más de 300 personas, no solo políticos, también funcionarios, alcaldes, directores de colegios, policías. A Junts no le vale, dicen, perquè temen que deje fuera... No hem aguantat la posició tots aquests anys per acabar salvant una legislatura. A Carles Puigdemont. Crec que més clar no es pot dir. Junts exige que el gobierno blinde la ley contra cualquier acusación de todo tipo de terrorismo, algo inviable, porque el Constitucional podría echar para atrás una opción así. Pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la ley tal como está va a alcanzar para todos. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo, no lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Hasta aquí la bronca política, pero las idas y venidas de Junts empiezan con una bronca judicial protagonizada por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Yo de forma directa no puedo contestar, primero porque llevo asuntos relacionados. Pero aunque no puede contestar, contesta y deja clarísimo que no le gusta la amnistía. Que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y poco después de hablar así contra la amnistía en una conferencia, lo hizo a través de un auto judicial. A pocos días de que se votara la investidura de Sánchez, García Castellón vinculó a Carles Puigdemont con el terrorismo, con la muerte de un turista en el Prat, víctima de un infarto, cuando se celebraban las protestas organizadas por la plataforma independentista de Tsunami Democratic. Desde entonces hasta ahora, justo antes de la votación, García Castellón ha dictado varias resoluciones más que han salpicado de lleno la tramitación de la ley o de sus enmiendas. En Crónica 24/7 analizamos las coincidencias de la agenda judicial del juez García Castellón con la agenda política. García Castellón, un juez entre bambalinas. Por Miguel Ángel Campos.
Lunes 6 de noviembre de 2023. Arranca la semana en la que el PSOE y Junts han anunciado que presentarán un pacto de investidura vinculado a la amnistía. Ese mismo lunes 6 de noviembre, el juez Manuel García Castellón emite su primer auto después de 4 años de investigación secreta, en el que acusa de terrorismo a Tsunami Democratic y propone imputar al líder de Junts, Carles Puigdemont. Y lo hace a pesar de que ni siquiera la Guardia Civil, única unidad investigadora en la causa, habla de terrorismo o ha apuntado a Puigdemont en su informe ejecutivo sobre Tsunami Democratic, la Biblia del proceso. Un informe presentado por el Instituto Armado el jueves 2 de noviembre, solo 4 días antes de la emisión del auto, con 202 páginas en total, que no son óbice para que un juzgado parsimonioso, por regla general, proceda en tiempo récord aquí a su lectura y publique su resolución. Y García Castellón emite su auto sin esperar al fiscal, a pesar de que le había pedido que informase sobre la tipificación delictiva, y habitualmente los jueces instructores, antes de redactar sus autos, suelen esperar al informe del Ministerio Público si le han pedido opinión previamente. Pero en este caso el fiscal reveló verbalmente el viernes 3 de noviembre a García Castellón cuál iba a ser su postura, y el juez decidió no esperar y acusar por terrorismo y a Puigdemont tras conocer que la Fiscalía iba a reducir la causa a desórdenes públicos, con lo que para el fiscal Tsunami dejaba de ser competencia de la Audiencia Nacional y tendría que pasar a un juzgado ordinario de Barcelona. Quien da primero, gobierna el relato, en la semana del acuerdo de investidura, tras 4 años de investigación secreta. Pero vayamos al auto. ¿En qué sustenta el juez la imputación por terrorismo en Tsunami y la responsabilidad de Puigdemont? Primero, el juez considera que Tsunami cumple con la definición de organización criminal y terrorista porque, según expone literalmente en un auto, era una iniciativa para subvertir el orden constitucional nacida de un grupo de personas que necesariamente cuentan con vastos recursos materiales, humanos y económicos. Pero el juez no ofrece dato alguno que aclare de qué recursos estamos hablando. ¿Dónde están las pruebas de la financiación después de 4 años de investigación? En todo el sumario no aparece una sola intercepción de comunicaciones en la que intervengan además más de 2 personas hablando sobre Tsunami, y que haya más de 2 personas en connivencia es básico para poder imputar la existencia de una organización criminal. Tampoco aparece en todo el sumario una sola arenga, un solo mensaje de los investigados a favor de la violencia o de causar terror. Más bien al contrario. Para el doctor en Derecho Penal y profesor de la Complutense, Manuel Ollé, el juez sobrepasa los límites del Código Penal, como también le pasó a la audiencia con el caso Alsasua. Esta situación me recuerda mucho al caso Alsasua, que también se juzgó en la Audiencia Nacional. Allí se vio desde el primer momento que se trataba de desbordar el principio de legalidad y la tipicidad penal. No eran delitos de terrorismo. La prueba es que finalmente, y así lo bendijo el Tribunal Supremo, se condenó por delitos de atentado a los agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Yo creo que hay que cumplir con las garantías penales, con las garantías sustantivas y, desde luego, respetar el principio de legalidad y no desbordarlo. Segunda prueba de terrorismo, la convocatoria para bloquear el aeropuerto del Prat. Una movilización masiva en la que se produjeron graves incidentes con lanzamiento de objetos que provocaron heridas a agentes de la policía y a algunos manifestantes. El juez considera que estos hechos pudieron provocar una grave afección al tráfico aéreo internacional, uno de los argumentos para el terrorismo, pero la Agencia Europea de Seguridad Aérea ha contestado ya al juzgado que no hubo tal afección grave. Respecto a los disturbios graves y sus consecuencias provocados por los manifestantes, para el juez son ejecutados por una suerte de cale borroca, que ¿por qué en Cataluña no va a ser terrorismo si lo era en el País Vasco? Porque en el caso de Euskadi, las protestas callejeras eran ejecutadas por orden de ETA, una organización declarada claramente terrorista por otros motivos. Y esa es la clave, según establece el Código Penal, para diferenciar a los disturbios con carácter terrorista de los meros desórdenes públicos. Siguiendo el razonamiento de García Castellón, cualquier altercado grave, como los más de 15 agentes heridos por las movilizaciones de la ultraderecha en Ferraz o el rodea al Congreso por parte de la ultraizquierda, puede ser considerado terrorismo.
En un auto posterior, coincidente con la aprobación de la enmienda que avalaba amnistiar a los acusados por terrorismo que no hubieran violado los derechos humanos, el juez afirmó que las lesiones a 2 agentes por el lanzamiento de objetos vulneraron tales derechos contenidos en la legislación europea. Para el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, el juez ha actuado en contra de la ley. Si uno ve el artículo 551.2, que el juez central de instrucción seguramente conoce, ahí aparece justamente la conducta de lanzar un objeto contundente a funcionarios o representantes de la autoridad, ¿no? Con una pena de hasta 7 años. Entonces, ¿cómo en contra de la letra de la ley puede convertir esta misma conducta en terrorismo? Pues es realmente incomprensible desde una perspectiva objetiva. Tercer motivo de terrorismo: actos preparatorios para ocupar el aeropuerto de Barajas consistentes en conducir despacio para bloquear los accesos. Más allá de que considere terrorismo el conducir despacio, los agentes han descartado que se bloqueara el aeropuerto. Cuarto, convocar una huelga general para bloquear al país. Sin más, la convocatoria de una huelga general es considerada terrorismo y como hubo disturbios por parte de personas sin identificar, los convocantes son terroristas aunque no haya una sola orden a favor de la violencia en la convocatoria. Quinto, también es terrorismo convocar actividades culturales, políticas y festivas, como montar un escenario desobedeciendo a la Junta Electoral en jornada de reflexión. Sexto, cortar la carretera en La Junquera, donde además de graves disturbios, el juez destaca como acto terrorista el tráfico a 60 km por hora, de nuevo conducir despacio, para bloquear el paso a Hendaya. Séptimo, protesta en el Nou Camp, llevar pancartas y tirar balones, eso sí, amarillos, al terreno de juego, con el lema «Siéntate y habla». Octavo, que Tsunami tenía en mente actuar al paso de la comitiva real en Barcelona por los premios Princesa de Girona. No dice de qué forma, y se quedó en la mente, porque no hubo disturbio alguno. Noveno y último, y clave para vincular a Puigdemont, que un tercero dice que Òmnium Cultural informaría al presidente fugado sobre la agenda de actuaciones de Tsunami. Esa es la prueba de que Puigdemont era la cúpula de la plataforma independentista. Pero si Puigdemont era el líder de la plataforma, ¿por qué Òmnium debería informarle sobre su agenda de actuación? ¿Por qué otro debe informarte de la agenda de actos organizados si lideras tú el colectivo y eres tú quien los organizas? Es más, ¿por qué no imputa a Òmnium que sí parece claro que conocía los planes de Tsunami? El otro argumento fundamental para imputar a Puigdemont es que formó parte de la mesa de constitución de la plataforma Tsunami en Suiza. Más allá de que la investigación no ha acreditado que en aquella reunión se creara Tsunami, ¿por qué solo imputa a Puigdemont y no a Quim Torra o a Oriol Junqueras, quienes entre muchos otros se sentaron en aquella mesa? Se da además la contradicción de que varios manifestantes han sido juzgados y condenados ya por juzgados de Cataluña por desórdenes públicos o atentado a la autoridad. ¿Por qué allí los jueces no han explorado la vía terrorista? Es más, si el líder es Puigdemont con dirigentes de Esquerra y otros implicados, ¿acaso falló el Supremo al juzgar a los líderes del Procés por sedición y no por terrorismo cuando todos los hechos están claramente relacionados? Para el catedrático Manuel Cancio, no hay terrorismo en Tsunami, se mire como se mire. Esto no es terrorismo, es una banalización autoritaria de lo que es la idea de terrorismo. Es objetivamente, materialmente contrario a derecho todo lo que viene afirmándose en relación con que pudiera haber terrorismo en Tsunami Democratic. Hay delitos de desórdenes públicos, posiblemente atentados, no hay terrorismo. Lo mire uno como lo mire. Nota aclaratoria. Ninguno de los múltiples catedráticos en Derecho Penal y expertos consultados por la SER han querido defender públicamente la argumentación jurídica del juez García Castellón. Por ello, en este trabajo solo aparecen voces críticas. El caso Tsunami Democrático está pendiente a la fecha de esta publicación de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida sobre el recurso de la Fiscalía contrario al terrorismo y a la competencia de este órgano jurisdiccional. También de que se pronuncie el Supremo al que García Castellón quiere traspasar la causa por el aforamiento de Carles Puigdemont. Crónica
24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. La clonación en primates es un proceso laborioso y complicado, y de hecho la tasa de éxito es normalmente muy baja. Información, miradas. Canarias estaría entre el top 5 de destinos más buscados a nivel mundial. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Esto no es terrorismo, es una banalización autoritaria de lo que es la idea de terrorismo. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.